Impresionante las imágenes que revela la Agencia de Geología de Indonesia sobre el volcán Merapi, donde se ven unas nubes de calor que están cayendo el día de hoy a eso de las 5:59 con una distancia de deslizamiento de aproximadamente 1,6 km. El viento está soplando con la ceniza hacia el sureste, según reportan. Impresionante el momento en el que captan en un video la caída de un meteorito en este punto. Un astrónomo detectó el meteorito cuando impacta contra la luna. Desde la ciudad de Hiratsuka, Daiichi Fiji, conservador del museo de esa ciudad en Japón, fue el responsable de observar esta caída. Dejó un cráter incluso, aseguran. En ese momento no estaba pasando ningún satélite sobre la superficie de la luna en el momento de la observación, y por la forma del brillo se sugiere que lo más probable es que se trata de un destello de impacto lunar, según se ha publicado. Este astrónomo japonés destacó que el meteorito cayó cerca del cráter IDELER-L y creó un nuevo cráter cuyo diámetro puede superar aproximadamente los 10 metros. Es probable que la cámara teleobjetivo LRO del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA pudiera detectar las huellas de la caída. Al parecer, Rusia pudiera querer que se inicie otra guerra en Armenia. Empieza a haber desconfianza en lo que está sucediendo ahí. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan habría dicho que tuvo que enviar una queja al presidente Vladimir Putin sobre los problemas con las fuerzas de paz, por así llamarlas, en Nagorno-Karabaj, advirtiendo que allí hay una escalada que va a llegar posiblemente a un conflicto en la región del Cáucaso. Armenia y Azerbaiyán han librado ya 2 guerras por el control de la región de mayoría armenia, y el último conflicto en 2020 terminó con el despliegue de las mismas fuerzas de Rusia. Los comentarios del primer ministro armenio son la señal de que Armenia todavía confía en Rusia como garante de seguridad, pero pareciera que Rusia ya no está dispuesto a mantener esta situación. Aseguran que la retórica de Azerbaiyán se está volviendo cada vez más agresiva. Incluso se denuncia un bloqueo del llamado corredor Lashin, que es el único vínculo terrestre entre Karabaj y Armenia. O sea, si no hay contacto, básicamente es como estar sin la posibilidad de que te llegue ningún suministro del exterior. Desde mediados de diciembre, un grupo de autodenominados activistas ambientales azerbaiyanos bloquearon el tráfico en el corredor de Lashin para protestar por lo que dicen es una minera ilegal. Afirman que el bloqueo ha provocado una crisis humanitaria y tenía como objetivo expulsar a los armenios de Caravaggio. Armenia, que alberga una base militar rusa permanente en su territorio, es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, la OTSC, que incluye a varias exrepúblicas soviéticas pro-Moscú, pero no a Azerbaiyán. La semana pasada, Ereván se negó a asumir el puesto principal en el rotativo del bloque de seguridad como parte del fracaso de las fuerzas de paz. Pues bueno, ahí pudiera venir, no sé todavía si los rusos tengan el tiempo y la posibilidad de detener esta situación, pero si Rusia no hace algo, que son los que básicamente ponen el equilibrio, la tranquilidad ahí, una base militar en medio de este conflicto o potencial conflicto, pero ante las circunstancias que vive Rusia ahorita, pues posiblemente ya no le interese. Cuando la Unión Soviética colapsó en el 91, los separatistas de la etnia armenia en Karabaj se separaron de Azerbaiyán. El conflicto resultó con miles de fallecidos, murieron más o menos unas 30,000 personas. En el 2020 ya hubo también otro estallido de violencia en el que fallecieron 6,500 personas. Por eso se cree que en cualquier momento esto puede explotar si Rusia no hace algo. Porque al parecer ni Azerbaiyán ni Armenia tienen posibilidades de tranquilizarse. La contaminación en Nueva Delhi es de las más duras del mundo. Y ahora mismo científicos de la India y también científicos de Suiza han estado encontrando la razón por la cual se forma tanto smog por la noche en la capital de ese país. El detonante son los humos de los fuegos de leña que utilizan los habitantes para cocinar y calentarse, según reporta el Instituto Paul Scherrer Suiza. Dice, en ausencia de las regulaciones estrictas, o al no tener, ninguna regulación, o sea, cualquiera puede cocinar con carbón, con madera. Incluso hay personas y familias que
echan lo que sea, plásticos y lo que sea, cualquier material de desecho lo avientan al fuego para que caliente y poder preparar la comida, liberando, dice, una mezcla gaseosa con innumerables compuestos químicos, incluido el cresol, un compuesto aromático tóxico, cuando cae la noche. O sea, cuando cae la noche, pues en el día está la industria y en la noche pues están todas las casas quemando lo que sea para calentar y pues generan una nube tóxica tremenda. Algunas de las moléculas gaseosas se condensan en unas muy pocas horas y se convierten en una especie de nube de vapor grisáceo llena de contaminantes. Los procesos químicos que tienen lugar en el aire durante la noche sobre todo son exclusivos en la capital de la India y no se han observado en otras partes del mundo, ni siquiera dentro de ese país. Lo dice Imad El Haddad, químico atmosférico de PSI y uno de los autores de este estudio. El estudio para su revisión está en la revista Nature Geoscience, donde muestran los hallazgos y cómo determinaron que este era el origen del problema en ese lugar. Por cierto, las bolsas de Japón han también tenido unas fuertes caídas por los temores del impacto del sector financiero de la quiebra del Silicon Valley Bank. Pues bueno, habían tenido una caída en las bolsas de Europa, las bolsas de Estados Unidos, incluso también en América Latina, pero faltaban los asiáticos y ahora los mercados de Japón específicamente se encuentran entre los que peor han respondido al colapso de esta entidad de los Estados Unidos. El mismo gobierno de Japón considera baja la posibilidad de una bancarrota, más bien de que esta bancarrota del banco SVB afecte de manera muy dura al país, pero sí que el día de hoy hubo contracción. Sobre todo 3 de los mayores bancos japoneses, Mitsubishi UFJ, Mizuho y Sumitomo Mitsui Financial Group registraron las caídas más duras, pero también hubo otras entidades en el sector que cayeron en la bolsa de Tokio, sobre todo sector de tecnología y bancos sobre todo. Estuvo muy nervioso, dicen, el mercado el día de hoy en ese país. Freddy pues ya se está deshaciendo. Es un ciclón que ha roto todos los récords. El ciclón Freddy ya causó más de 190 personas que perdieron la vida y será, creen, el ciclón más largo de la historia. Impactó en Malawi, en Mozambique y en otras regiones de África. Inició por ahí de febrero, pero impactó en el territorio por ahí hasta mediados finales de febrero. Fue cuando empezó a impactar en territorios en diferentes islas, antes de llegar después a Madagascar y luego después a Mozambique. En Mozambique y Malawi es donde más afectó. El balance ofrecido por las autoridades y por la Cruz Roja, nada más en Mozambique, era de 66 personas que habían perdido la vida. Aseguran que las zonas quedaron devastadas, muchas personas perdieron sus casas. El jefe del estado, Lazarus Chakwera, visitó algunas de las zonas donde vio con gran inquietud, dicen, la devastación que generó Freddy. Un ciclón que atravesó todo el sur del Océano Índico y empezó a impactar por ahí del 21 de febrero en Madagascar y así fue afectando en diferentes zonas de África. Aparte de esto, Malawi tiene un brote de cólera muy duro. El brote de cólera en Malawi es el más mortífero de su historia, imagínense ustedes, y luego les llega un huracán, o sea, es tremendo. Es esta zona, esta que está aquí, ahí es donde está pegando durísimo, y luego con todas las lluvias, con todo lo que generó este ciclón, pues va a estar complicado los próximos días, las próximas semanas. La ONU cree que la situación en esta región de Malawi va a empeorar. Los científicos dicen que esto que se está viendo en Madagascar se ha ido recrudeciendo en los últimos años. Aseguran que todo el tema del cambio climático impulsado por los combustibles fósiles está fortaleciendo las tormentas tropicales en los océanos que absorben el calor de las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuando el agua del mar se calienta, se evapora y la energía térmica se transfiere a la atmósfera. Aseguran que esta trayectoria que hizo es poco común, pero estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo lo poco común que es de algunos fenómenos. Ya contábamos este ciclón tropical que pegó allá entre Perú y Ecuador. Ahora estamos viendo este tipo de fenómenos en África.